tal? Soy la doctorante Jacqueline Juliet Pérez Gutiérrez, soy de la ciudad de Morelia, Michoacán. Esta tarea es para el Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa para el doctorado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. La materia es la prevención de lesiones por déficit musculoesquelético, desarrollo de un modelo sistemático de intervenciones, es nuestra actividad número 3 para el catedrático, el doctor Javier Eduardo Rojas Figueroa, que también es de la ciudad de Morelia, Michoacán. Saludos al doctor. Nuestra fecha de entrega es para el 24 de marzo del 2024. Bueno, vamos a platicar de lo que es la Comotio Cordis en 2023, que, bueno, hace referencia a que propiamente lo que sería recibir un golpe directamente a nivel torácico, centrado a nivel de lo que corresponde ligeramente al lado izquierdo del corazón. El tener un impacto o una contusión en esta área puede desarrollar en un futuro muy cercano a nivel de que estamos hablando que esos segundos, esos minutos donde se recibe el impacto directo en el miocardio son fundamentales y que tenemos que tener ya una estrategia del manejo para evitar la muerte súbita. ¿Qué sabemos? Pues que este tipo de paro cardíaco no es algo fuera de lo normal. Es la tercera causa de muerte más común en atletas jóvenes, porque ya lo comentábamos en la clase con el doctor, 3.400 veces por segundo está el deportista en riesgo de mortalidad. Esto nos lleva a que haya un 75% de mortalidad de lo que sería dentro del ámbito del deporte organizado y recreativo. Y pues la supervivencia de qué va a depender de la rapidez con la que se maneje el protocolo, si se tiene que hacer una reanimación cardiopulmonar o la utilización de la desfibrilación. También estamos hablando de saber hacer los primeros auxilios de forma adecuada, que tengamos el conocimiento para hacerlos. Tenemos que crear conciencia sobre este tipo de situaciones y cómo el manejo desde los entrenadores deportivos, no nada más el médico, sino los entrenadores de forma global, el médico deportivo, el médico de emergencia, y nosotros también tenemos que saber detectar cuáles son los focos rojos para detectar si el deportista ya tiene como tal una cardiopatía, pues obviamente se va a agravar al momento de que esté en la cancha. Y cuáles son, también vamos a platicar esto es como para un contexto de cómo nosotros podemos detectar prácticamente si hay presencia de una cardiopatía previamente que no tenga que ver con recibir un impacto a nivel de lo que sería el miocardio. Entonces, nosotros tenemos que tener también esta previa información que podemos presentar, que pueden llegar a presentar los deportistas, pues una presión a nivel cardíaco, opresión, sensación de indigestión, y como comentamos, dado a la supervivencia está relacionada a la rapidez, pues tenemos que conocer esto. Esto puede presentarse también, no nada más con una cardiopatía, sino posteriormente al haber el deportista haber tenido pues ese golpe, ese impacto a nivel del miocardio. Entonces son los focos rojos que tenemos que detectar antes de que venga el mismo infarto. Dolor o molestia que puede comenzar detrás del esternón, puede irrigarse a los brazos, se puede sentir un dolor en los hombros, en la mandíbula, en la garganta, en la espalda, puede llegar a haber presencia de sudoración fría, sentir mareo, náusea, sensación de indigestión, dolor en el cuello, sensación de debilidad muscular, falta de aire, especialmente al realizar la actividad. Y bueno, otros que pueden ser por cardiopatía serían trastornos del sueño, sensación de pánico o ansiedad. Entonces, de los primeros signos y síntomas que estamos
cabe mencionar, perdón, pues que son cosas a lo mejor que pudiéramos catalogar entre comillas normal. Por eso es la importancia de en ese momento revisar las pupilas, revisar los signos vitales, llevar al deportista si posteriormente tuvo ya un balonazo o un golpe, un impacto en el miocardio, entonces movilizarse para prevenir o en el momento que del infarto, pues actuar lo más pronto posible. Sabemos que los 5 minutos posteriores son fundamentales. Entonces, si nosotros estamos bien calificados, podemos utilizar inclusive los desfibriladores externos automáticos dentro de las instalaciones deportivas para tratar de forma inmediata. Recordemos que esos 5 primeros minutos van a ser indispensables para la supervivencia. Del corazón. En los Estados Unidos se ha establecido mucha más información que en nuestro país, México, métodos de prevención. Bien, en julio del 2012 se presentaron 216 casos y entre ellos se resaltaban los siguientes. Número 1. Golpe contundente y penetrante en el precordio. Esta parte del precordio, que es la parte central a nivel del corazón, a nivel del miocardio, seguido de un colapso cardiovascular. Entonces, si hay un golpe fuerte, tenemos que poner, ahora sí que son segundos y también vamos a hablar de algo interesante en las siguientes diapositivas, en la siguiente. La información detallada, no existía presencia de anomalías cardíacas en las autopsias. O sea que realmente el infarto o la muerte súbita a nivel del golpe penetrante o contundente en el precordio fue lo que detonó el colapso cardiovascular. Entonces tenemos que poner nosotros más enfoque porque sí hay muchos infartos y lo que vemos es que durante lo que sería la epidemia COVID, los casos tuvieron un descenso, pues obviamente porque no había como tal movimiento. Otra parte fundamental es la revisión que se hizo en el 2023 del Centro de Cardíaco en los Jóvenes. Una base de datos de 7,000 jóvenes encontró este tipo de situaciones de la comotio cordis, pues que era más común en adolescentes entrenados con un 5%, a diferencia de los no entrenados con 1%. ¿Debido a qué? También que los infantes son más pequeños, son delgados, sus paredes torácicas son menores, capaces de soportar un golpe directo. Entonces, al igual que si el deportista ya adulto desarrollado tiene riesgo, pues al igualmente o a la par lo que sería el infante hay que saber el manejo porque como todo es, las paredes torácicas son más delgadas, también en el momento de hacer el RCP, utilizar el desfibrilador podemos romper costillas, puede haber más, tenemos que tener una preparación todavía más detallada. Igual no están exentos los deportistas adultos porque sus paredes torácicas están más desarrolladas, pero al igual manera tenemos que saber cómo actuar en uno y cómo actuar en el otro. El 75% de los casos de cardiopatías ocurren durante la práctica deportiva. Hablamos de un 66%. Y también durante el periodo competitivo, en comparación de los deportes recreativos con un 33%. Son cifras elevadas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Prepararnos para ello. No lo podemos evitar porque son cosas que pasan en la cancha durante la actividad,
pero sí podemos prepararnos para cómo actuar durante el proceso. Bien, vemos este tipo de golpes cerca de órganos vitales. En el béisbol con un 51%, en el softball con un 11% y también las cifras son elevadas en el fútbol americano porque son deportes agresivos donde hay mucho contacto, entonces la vida del deportista siempre estará en riesgo y más que haya golpe directo a nivel de lo que sería el precordio, a nivel del pecho. Hay mucho riesgo también en los deportes donde hay pelotas, discos que salen disparados malamente o accidentalmente como proyectiles hacia estas partes vitales. El 25% de los casos pues son no relacionados a los deportes, pero también llega a haber en accidentes en casas, accidentes en trabajos, no está exento absolutamente de nada, pero en el deporte nosotros sí podemos tener la preparación para poder hacer algo por la supervivencia. Bien. Y el comote cordis como tal es el resultado de un traumatismo letal o contundente sobre la pared torácica o anterior. La más común es la fibrilación auricular, resultado del traumatismo cerrado de la pared de los atletas, que habla acerca de una arritmia. Se produce una arritmia resultado del mismo traumatismo. Acerca de la fisiopatología como tal, vamos a hablar de forma puntual de los 4 puntos más importantes. Los factores que influyen en este tipo de traumatismo es la ubicación del trauma, que hablamos a nivel de lo que sería el miocardio, directo a nivel de la posición anatómica del corazón. Siguiente punto, la sincronización estructural de la velocidad del proyectil. O sea, quiere decir que sale el proyectil y va directamente al corazón, entonces son segundos los que tenemos para actuar. Hematomas, como tercer punto, hematomas precordiales. Esos hematomas van a estar muy cerca del corazón, causando como consecuencia arritmias. Y esas arritmias o también pueden producir taquicardias. Tenemos que observar, mantenerlo en observación. Si tuvo un golpe con una velocidad fuerte a nivel del tejido cardíaco. Con esto concluimos que no existe evidencia de que haya cardiopatías congénitas con traumatismo fuera del precordio. Muy bien. A nivel de la presentación, los datos evidencian que la commotio cordis ocurre también fuera de la cancha, que puede ser, como ya les comentaba, cualquier traumatismo o impacto a nivel de lo que sería el corazón. Se revisaron 25 casos, de los cuales 12 pacientes colapsaron fulminantemente con el impacto directo. Eso quiere decir que tenemos que tener ya el desfibrilador y al personal que tenga la capacidad de hacer la reanimación de forma inmediata. 13 permanecieron levemente durante el impacto y después quedaron inconscientes. Posteriormente sufrieron el ataque cardíaco. Entonces, hay gente que aguanta inclusive por muchísimo más tiempo, no por segundos. Entonces, el estar en observación posteriormente a sufrir lo que sería el impacto directo, como el 20% de los sujetos pueden permanecer posteriormente o mientras duermen sufrir el ataque cardíaco. Muchos pueden presentarse asintomáticos. Entonces, el conocimiento siempre nos va a dar muchísimo poder. Entonces, utilizarlo a favor de postergar la vida de un deportista que puede tener un futuro brillante, pero si sufrió un golpe en lo que sería el precordio,
pues mantenerlo bajo vigilancia. Inclusive hablaríamos de 24 horas posteriormente aunque se muestre asintomático. Bien, hablemos un poquito de la evaluación diagnóstica. Primer punto, presentar un evento de contacto directo en la pared torácica y posteriormente presentar el ataque cardíaco. Número 2, que puede existir evidencia de fibrilación ventricular, que aquí hablamos de un ritmo cardíaco rápido y mortal, que es el resultado del mismo hematoma, o presencia de taquicardia ventricular, que ya lo habíamos comentado, hablamos de arritmias anormales, que son el resultado del mismo impacto a nivel del miocardio. Otro de los puntos importantes a resaltar es que puede presentar isquemia, lo que evita que el corazón se oxigene de forma correcta durante el entrenamiento. El corazón es altamente demandante de oxígeno, por consecuencia puede existir, si no se tiene el conocimiento para la detección del paro cardíaco y hay presencia de isquemia, enfermedades coronarias, miocardiopatías congénitas, valvulopatías, que estas impiden el flujo de sangre y que entre y salga la sangre de forma adecuada, va a haber mayor predisposición a sufrir un ataque cardíaco. También existen otras como la mitral, la aórtica, pulmonar y tricúspide, que estas son las 4 válvulas más importantes con las que funciona el corazón. Si alguna de ellas está inflamada o tiene una obstrucción, pues puede haber una muerte súbita en la cancha sin problemas. Bien, a través de la historia clínica tenemos que tener una comprensión detallada de síndromes prodrómicos, que estos son síntomas que no hay unos síntomas como tal presentes, evidentes, vaya. Tenemos que tener una historia clínica completa, historia médica pasada. También es importante los antecedentes familiares de enfermedades cardiovasculares, la importancia de saber si familiares directos tuvieron muerte súbita, antecedentes sociales, si hay consumo de tabaco, si hay consumo de alcohol, si hay consumo de sustancias que son para el performance deportivo, taurina, por ejemplo, mucho consumo de cafeína, mucho consumo de tabaco, drogas ilícitas, medicamentos en receta, plantas para potencializar el rendimiento, fármacos. Todo esto es relevante para poder evitar o prevenir e inclusive dar un tratamiento adecuado. El examen físico también debe de incluir una evaluación cardiopulmonar para excluir enfermedades como tal estructurales o miocárdicas. Los estudios de diagnóstico deben de incluir todo lo más básico, desde una biometría hemática, una química sanguínea 6 para checar el funcionamiento renal, exámenes toxicológicos, marcadores cardíacos como resaltaremos la troponina, la creatinina, la quinasa MB, imágenes de tórax para ver si hay como tal alguna lesión que haya tenido el deportista previamente. Como vimos en el infante, pasaron años para que se le detonara el problema y al final hubo una muerte súbita. Entonces, estos estudios son muy tales. Bien, ¿qué nos cuestionamos? El tratamiento del paro cardíaco, después de que se reconoce como tal al miocardio o la sospecha, pues el sistema de respuesta de emergencia debe activarse con el uso temprano del desfibrilador externo automático y el inicio debe de ser de forma inmediata. El RCP pues debe ser de alta calidad. Estamos hablando de que saber a qué altura se deben de colocar las manos, cuántos milímetros deben de existir
y no debe de parar de hacerse la reanimación, debe de ser continua, con ritmo como lo hacía normalmente el corazón, y tienen que ser de 100 a 120 contracciones. Existe también el modelo porcino de lo que son las cardiopatías congénitas. Todos estos estudios como tal nos han ayudado a complementar con éxito que el 94% de los casos terminarán con una única desfibrilación de 200 joules. Estos modelos porcinos se observaron que las descargas aplicadas en intervalos de 1 minuto después del evento traumático tuvieron una tasa de supervivencia del 100%, que estos son números muy positivos para la investigación, en comparación con solo el 46% en las aplicadas a los 4 minutos, lo que enfatiza la importancia de la descarga inmediata. Muy bien. Las altas tasas de supervivencia se han actualizado, reflejando los tiempos de reanimación deben ser rápidos. Tenemos minutos para hacer la reanimación. Una vez ocurrido el paro cardíaco, en individuos debe de existir un intervalo de menos de 3 minutos entre el colapso y el inicio de la reanimación, lo que habla de menos de 5 minutos, y que hubo como tal una supervivencia del 40% en comparación con el 5% en individuos con un retraso en la reanimación superior a 3 minutos. También se observó que la participación en deportes competitivos en comparación con las actividades recreativas o actividades diarias normales se ha asociado con la supervivencia, probablemente debido a la presencia de los entrenadores deportivos, el personal de emergencia. En el momento del paro cardíaco no es lo mismo que te dé el paro cardíaco porque ya venías arrastrando como tal una cardiopatía y te dé en tu casa, a que te dé en un lugar donde está toda la gente teniendo una preparación para poder hacer el protocolo, y la supervivencia va a ser mucho mayor a que te den la calle, a que te den el trabajo, a que te desvanezcas. Entonces, esto ha hecho que tengamos un panorama muchísimo más positivo. Bien, concluimos el artículo. Nuestra primera conclusión es que lo que serían las cardiopatías congénitas como tal ocurren comúnmente en deportes competitivos que en recreativos, y esta como tal se va a definir como un traumatismo mecánico que no tiene tanto que ver con una patología congénita. Se da directamente en la pared anterior del tórax, que puede impactar el corazón, provocando la conducción eléctrica normal, como si fuera un reset cardíaco cuando se produce el impacto, y que en los Estados Unidos se notifican menos de 20 casos anualmente, porque ellos han puesto todo de su parte para prevenir. Entonces, tenemos que hacer nosotros lo mismo. La segunda, esta arritmia letal causada por lo que sería un golpe mecánico a nivel del miocardio produce en la gran mayoría que el impacto tenga como si fuera un proyectil, como una pelota. También se puede dar con un disco, y que esto está ocasionando muchos fallecimientos por la falta del mismo conocimiento. Es importante señalar que el 20% de las víctimas todavía pueden ponerse de pie y caminar durante varios segundos después del golpe, lo que puede deberse a su capacidad para tolerar como tal las arritmias o las taquicardias producidas por el impacto. Entonces tenemos un tiempo muy pequeño para actuar. La cuarta, hay que recomendar la presencia de al menos un profesional médico
durante los eventos deportivos organizados. Y estos profesionales médicos deben estar al día, certificados, sabiendo hacer el soporte vital cardíaco avanzado, soporte vital básico. Además, sería razonable que todos los entrenadores, personal y jugadores recibieran capacitación sobre el RCP y también sobre cómo utilizar de forma correcta un desfibrilador. Quinta, existe un interés renovado a nivel de Estados Unidos y pues no deberíamos de quedarnos atrás los mexicanos o los países tercermundistas para podernos capacitar sobre la utilización del desfibrilador y el RCP, ya sea en una clase de salud, educación física, como parte de nuestro requisito. Sería bueno complementarlo a nivel de secundaria. Si te toca tratar el paro cardíaco de un familiar directo y puedas hacer algo para que esta persona tenga una supervivencia, pues tomarlo mucho en consideración y conciencia. Bueno, por mi parte eso sería todo. Me encantó poder compartirles un poquito de información. La fuente de donde nos apoya de PENCT, el Comotocordis 2023. Es un artículo muy interesante y todavía podemos seguir con muchísimo más en el campo de la investigación. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.